Amada familia de la fe, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y gracias a todos quienes eh, estamos haciendo este culto virtual. Gracias a todos ahí por estar, por ser una familia de la fe y los insto a que sigamos perseverando, aun que los tiempos sean difíciles, que podamos seguir perseverando, que podamos seguir congregándonos virtualmente. No deje que el enemigo gane y deje usted de congregarse virtualmente, es fundamental. Hoy día es domingo 9 de mayo del 2021 y se celebra el Día de la Madre. Así que vamos a partir orando antes de comenzar con nuestro mensaje de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias primeramente porque podemos congregarnos virtualmente por medio de la tecnología. Gracias, Señor, porque tu mano, Padre, no nos suelta, porque nos mantienes, Padre, pegados a ti y porque en estos tiempos difíciles, Padre, podemos seguir caminando por fe. En esta hora, Padre, saca todo lo que te estorba de hombre, saca todo lo que te estorba de Luis y usa un instrumento, Padre, para compartir tu palabra y que esta palabra sea propicia para cada persona que está escuchando, Padre, para cada uno de nosotros. Saca toda debilidad, toda enfermedad de mí, Padre, para poder, Señor, ser un instrumento útil y llevar tu palabra, Padre, en esta hora. Te damos gracias especialmente en este día por cada mamá, por cada madre. Te doy gracias por mi madre, Señor. Te doy gracias, Padre, por toda mamá que está escuchando este mensaje, que tú seas llevando una bendición especial en este día, que tú seas propicio a las necesidades que cada una tiene, que tú las bendigas, que tú las levantes. Te damos toda la gloria a ti, Padre. Saca toda distracción en esta hora para que tu palabra pueda fluir, Padre, en medio de la paz. La gloria es a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el mensaje de hoy día, en este día especial de las mamás, se titula Salvando a tu familia. Salvando a tu familia. Es importante que que defendamos la familia en estos tiempos difíciles, en estos tiempos, yo diría, tiempos antifamilia. Es importante que cada cristiano luche por defender el propósito que Dios tiene para cada familia. Y en el Día de las Mamás quiero decir que esta iglesia desde sus inicios ha tenido la bendición de contar con tremendas mujeres de fe que han entregado su servicio a Dios. Desde que nacimos como iglesia hace varios años atrás, eh, siempre, insisto, por la bendición de Dios, hemos contado con tremendas mujeres, con grandes mamás que nos han aportado, ¿cierto? Obviamente yo saludo a mi mamá en este día, saludo a mi esposa, eh, una tremenda esposa, y, y bendigo a cada madre que está presente en nuestra congregación, que pueda sentir el amor del Señor en este día especial. Eh, bueno, eh, la mujer fue creada, ¿cómo fueron creadas las mamás, cierto? La palabra dice que la mujer fue creada de la costilla de Adán. Eh, Fue una creación perfecta. Eh, Eres la única creación de Dios creada de forma distinta al resto de la creación. Por lo tanto, madre que estás presente, y también esto va para las mujeres presentes, eh, tú no eres una simple creación, tú fuiste diseñada. Dios diseñó a la mujer, Dios diseñó a las mamás. Eh,
de una forma especial. Y la mujer es distinta. ¿Y por qué es distinta? ¿Por qué es distinta? Eh, Porque estoy hablando para que ninguna mujer, ¿cierto?, pueda pensar de una forma menor al valor que Dios tiene para cada una de ustedes. Por eso siempre es importante ver cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y el propósito de Dios es que tú tienes un precio, eres preciosa para Dios y, y que nadie te mueva, que nunca el mal te mueva de ese lugar donde el Señor te puso, ¿ya? ¿Por qué? Porque para Dios eres una creación especial. Eres una creación especial. Por lo tanto, no puedes permitir que nadie te valore menos de lo que Dios te valora. Es más, Dios delegó en las madres una bendición que solamente Él tiene, que es dar a luz vida. Y en eso, obviamente, la mujer tiene algo especial, las madres tienen algo especial, aguantar dar a luz esa vida. Eh, Tú, madre, puedes dar a luz hijos porque Dios te dio esa capacidad de dar vida. Por lo tanto, que nada te venga a quitar ese valor, y que es tremendo. Yo creo que cuando veo la maternidad y veo todo este proceso y veo el esfuerzo que hace la mujer para traer una vida al mundo, para dar a luz, es tremendo y requiere también, aparte de ver toda la bendición maravillosa que el Señor puso en la mujer, requiere valentía porque, porque requiere valentía, usted me va a entender. Así que quiero saludar a las madres en este día como pastor y hice esta pequeña introducción, ¿ya? No pienses despectivamente de ti nunca, mujer. No te desvalorices, eh, ni mucho menos permitir que alguien te venga a quitar el valor que Dios te dio, ¿ya? Tú eres parte vital en el plan de Dios. Dichas estas palabras, vamos al mensaje de hoy, ¿ya? ¿Cuál es el mensaje de hoy? Salvando a tu familia, salvando a tu familia. Y relacionado con el Día de las Mamás también he decidido compartir esta palabra. El propósito de Dios es, como lo he compartido otras veces, la sanidad de adentro hacia afuera. El Señor nos quiere ir sanando a cada uno de nosotros desde adentro hacia afuera, ¿ya? Y Dios quiere sanar cada una de nuestras vidas y Dios quiere que entendamos que que nadie sale de la nada. Todos fuimos creados con un propósito, ahora le estoy hablando a toda la congregación. Todos fuimos creados con un propósito y para Dios somos importantes, por eso envió a su Hijo en rescate por cada uno de nosotros. Como he compartido otras veces, ¿para qué apareció Cristo? Los que van anotando, ¿cierto? Les sugiero que lo hagan. En Primera de Juan, capítulo 3 verso 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, Cristo apareció para deshacer las obras del diablo, para que nosotros tuviéramos vidas con propósitos, como Dios quiere que sea, ¿ya? Y el enemigo trabaja de generación en generación, ¿cierto? Tratando de que este plan de Dios no se cumpla. Abuelo alcohólico, padre alcohólico, hijo alcohólico, nieto alcohólico, y se produce un efecto dominó. Y por eso es importante tratar de que entendamos hoy día que Dios quiere que salvemos nuestra familia trabajando en nosotros desde adentro hacia afuera. Cuando Cristo viene y cruzó la vida de cada uno de nosotros, cuando Cristo vino y apareció y cruzó tu vida, iglesia, se cruzó en nuestras vidas, Él nos saca de ese efecto dominó donde las tinieblas tienen
a, a quienes, a quienes no se les ha revelado Cristo, la verdad del Evangelio de Cristo. Entonces, Cristo aparece para terminar con este efecto dominó y por eso, gracias al Señor, un día nosotros recibimos, nuestros velos cayeron y recibimos este Evangelio de la cruz de Cristo. Y por eso Dios nos quiere hablar hoy día, Dios te quiere hablar. ¿Y, cuál es la enseñanza de hoy día? Que tú eres el instrumento que tiene que cambiar los destinos de tu familia. ¿Ya? Tu fidelidad del día de hoy afectará a los que tú amas. Tu fidelidad a Dios el día de hoy afectará a quienes tú amas. ¿Por qué? Porque reitero, nadie sale de la nada. Somos una respuesta a las oraciones de muchos que oraron por nosotros, ¿ya? Y Dios nos llamó para que le sirvamos. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es un Dios que ama a la familia. Por eso hoy día vemos en estas como señales importantes de los tiempos que vivimos, que en nuestra opinión son los últimos tiempos, vemos todos los ataques en contra de la familia y todos los movimientos antifamilia que están a lo largo del mundo. Eh, entonces, Dios es un Dios que ama a la familia y probablemente hay un Abraham en tu familia. Alguien que se embarazó de la fe, alguien que se embarazó de la fe y que está dispuesto o que está dispuesta a servir a Dios. Probablemente tú que estás escuchando serás un Abraham y Dios te llama a llenarte de fe, a llenarte de fe para que seas la persona que cambie los destinos de tu familia. Por eso es importante congregarnos y escuchar la palabra del Señor. Eh, Insisto, probablemente tú seas un Abraham y Dios te llama a llenarte de fe para que seas tú la persona encargada de cambiar los destinos de tu familia. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo te ve Dios? Dios te ve como un padre de la fe, Dios te ve como una mujer de fe, Dios te ve con valentía para luchar y Dios te ve con fe para creer. Entonces, Dios nos puede equipar para que seamos nosotros quienes tengamos que romper este efecto dominó, quienes tengamos que en el poder de Cristo, en el nombre de Jesús, romper todas estas maldiciones generacionales que a veces rodean a nuestras familias. ¿Para qué? Para que nuestros hijos y nietos se muevan en otro camino, en el propósito verdadero que tiene Dios para nuestras vidas, para que no tengan que caminar equivocadamente por los caminos equivocados que tú y yo transitamos durante largo tiempo antes de que Cristo se cruzara en nuestras vidas. Entonces, Dios quiere que hagamos camino al andar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que abre sendas donde no las hay. Hay una hermosa alabanza que dice eso, que sendas tú harás donde creas que no hay. El Señor abre sendas donde nosotros pensamos que no hay sendas. El Señor abre caminos. Quiero que busques Gálatas capítulo 3. Y yo lo voy a leer la nueva traducción viviente. Búscalo y lo dejas ahí. Gálatas capítulo 3, versos 1 al 3. Y también, como siempre, vaya anotando los versículos y después usted los va confrontando cuando ya realice un análisis más profundo del mensaje que se ha compartido hoy día. Gálatas 3, 1 al 3. Nueva traducción viviente. Dice así: hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés?
está preguntando el apóstol Pablo. Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Lo dice la palabra del Señor, lo está diciendo Pablo a los Gálatas. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Entonces, lo que está diciendo Pablo es muy simple, que nosotros, el Espíritu se recibe por fe, no por obras, y que necesitamos seguir en nuestro primer amor con el Señor. Es decir, cuando tú te convertiste, eh, tú mostrabas, eh, tú mostrabas ese primer amor y compartías del Señor con todos, había gozo en tu vida, le hablabas a las personas de la obra que el Señor estaba haciendo en tu vida. Entonces, por eso siempre el Señor quiere que volvamos a nuestro primer amor para que Él sea la prioridad en nuestras vidas. ¿Ya? Necesitamos seguir en nuestro primer amor con Dios. ¿Por qué? Porque como lo hemos dicho muchas veces, esto no es religioso, por eso no es por obra, es por una relación personal con Dios, es una relación personal con el Señor. El apóstol Pablo estaba exhortando, ¿cierto? Y dice, ¿quién los hechizó? ¿Quién los encantó? ¿Por qué dejan la fe y se van a las obras? ¿Por qué no buscan el primer amor? Entonces, Pablo está tratando de decir que se trata de una relación y no de una religión, de una relación diaria, de una relación que tiene que comenzar cada día cuando nos levantamos y que tiene que finalizar cuando entregamos en oración el término del día, cuando vamos a ya a acostarnos y con la fe de que el otro día comenzaremos, ¿cierto? Otro día en Cristo, independiente de cómo esté el mundo, independiente de lo que muestren las noticias, independiente que en India hayan muerto 4.000 personas en el día por el COVID y que se estén contagiando 400.000 personas cada día. Independiente de esas malas noticias, el Señor nos ofrece una relación personal y no una religión. Por lo tanto, el mensaje de hoy, ¿por qué es salvemos a la familia? Porque Dios quiere llenarnos de esperanza, el Señor quiere sacarnos de la rutina, sacarnos de la religión, el enemigo siempre quiere llevarnos a una rutina que nos moleste, a simplemente que las cosas del Señor nos aburran. Ese es el propósito del enemigo y claramente no es el propósito del Señor para cada uno de nosotros. Entonces, cuando caemos en la rutina, empieza la insensibilidad espiritual y esa insensibilidad espiritual nos hace dejar nuestro primer amor y nos lleva a la religión. ¿Y a dónde nos lleva la religión? A las obras. Y las obras nos llevan a la carne, ¿ya? Un corazón insensible se vuelve intolerante a las cosas del Espíritu Santo. ¿Ya? Un corazón insensible, otro diagnóstico de un corazón insensible, se vuelve crítico y analítico o analista de las cosas que suceden en la iglesia en la cual se congrega. Un corazón endurecido no disfruta la presencia de Dios porque está más preocupado de las molestias que tiene. Cuando no hay algo mejor que estar en la presencia de Dios, cuando estamos en la presencia de Dios somos sanados espiritualmente, somos sanados de nuestra mente, somos sanados de nuestra alma, de nuestro espíritu. Eh, por lo tanto, mientras permanezcamos en esa condición de insensibilidad espiritual eh, y alejados del primer amor, alejados de Dios, el enemigo nos inutiliza para el reino, ¿ya? ¿Y qué sucede cuando estamos inutilizados para el reino en este sermón de hoy día, salvando a tu familia? Para que no nos perdamos del título, porque es importante. ¿Por qué estoy predicando esto? Porque hay que salvar a la familia, afirmando a los que ya caminan en Cristo para que vuelvan al primer amor
y trayendo a Cristo a los que no creen en Cristo, porque los tiempos son duros y porque, como lo he dicho muchas veces, en los tiempos finales las cosas se van a poner duras y se van a poner difíciles. Y para eso necesitamos estar conectados con el Señor. Entonces, ¿por qué digo que el enemigo nos inutiliza para el reino? Porque cuando hay insensibilidad espiritual, el enemigo nos lleva a preocuparnos de otras cosas, quedamos inutilizados para el reino. Y por mucho que hablemos de Dios, no va a pasar nada. Por mucho que invitemos a las personas a ver el culto virtual, porque hoy día obviamente no nos congregamos presencialmente, por mucho que invitemos a las personas a ver el culto virtual o a orar por internet, ¿cierto? No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos llevar a alguien a un lugar en el cual nosotros nunca hemos estado. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que entregarle. Si yo estoy con insensibilidad espiritual y el enemigo me inutiliza para el reino, no saco nada con decirle a una persona, conéctate y, y te invito a que te conectes virtualmente porque la palabra va a ser tremenda. No, no va a poder ser así porque yo no voy a poder llevar a alguien a un lugar en el cual yo nunca he estado. Y lo importante es que estemos capacitados para, a través de nuestra relación personal con Dios, animar y poder traer a otras personas a una relación personal con Dios y a que esas personas puedan ir a la presencia del Señor. Por eso Dios nos llama a volver al primer amor. ¿Para qué? Para salvar a la familia. Anótalo, el capítulo 1 de Juan. Voy a leer el verso 10 al 12. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo que podemos traer perfectamente a nuestros días. Podemos decir, en el mundo está, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué? Porque al mundo no le interesa conocerlo. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Tráelo hoy día lo mismo. A lo suyo puede venir Cristo, ¿cierto? Pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la bendición que tú tienes, amado, amada, que estás escuchando, por haber aceptado a Cristo un día y por perseverar en la fe. Tú eres hijo de Dios y tú tienes una genética distinta. Tienes una genética de Dios que viene de su reino. Entonces entramos en la parte central de nuestro texto cuando llevamos ya 23 minutos. ¿Cómo comienza el gobierno de Dios en la tierra? Es una pregunta. Y lo vamos a responder con 3 puntos. Y ese va a ser nuestro mensaje de hoy día. Repito, ¿cómo comienza el gobierno de Dios en la tierra? Número 1, con hombres y mujeres de dominio propio. Dios no partió llamando a un político para iniciar su obra, ni tampoco a una persona que sea experta en sociología o en psicología, ni a una persona que tenga como un buen verso. No, no, Dios llamó a un padre de familia. Dios llamó a un padre de familia. ¿Por qué? Porque Dios ama la familia. Y ese hombre que Dios llamó obedeció a Dios. Anótalo, eso está en Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. Génesis 12, versos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Si gusta, busque este versículo y deja su Biblia ahí, porque este va a ser el texto central del mensaje de hoy día. El capítulo 12 del libro de Génesis, los 3 primeros versículos. Dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, tremendo, y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tremenda promesa que Dios le hace a este hombre, a este padre de familia, a este hombre de fe, a este padre de la fe. Este hombre le obedeció a Dios y tomó una decisión extrema que quiero que hoy día nosotros podamos entender como el mensaje. Tomó una decisión extrema Abraham, dejó todo y salió sin saber hacia dónde iba. En el llamado de Abraham hay cosas muy importantes que están relacionadas con nuestro texto central, Génesis 12, verso 1 al 3, el verso 1, texto central, verso 1. En el llamado a Abraham hay cosas muy importantes. Dios le dice, sale de tu tierra. ¿Qué significa eso? Lo voy a profundizar un poquito más adelante. Significa un cambio físico. Sal de tu tierra, ¿cierto? Muévete físicamente, sal de aquí y camina hacia otro lugar. Hay un cambio físico. Después le dice, sale de tu parentela. Hay un cambio cultural. También lo voy a tocar un poquito más adelante. Y sale de la casa de tu padre. Hay un cambio de genética. Por eso es importantísimo el llamado de Abraham, poder entenderlo, para poder entender cómo funciona el reino de Dios, cómo funciona el llamado de Dios para un hijo que quiere servirlo. Dios llamó a Abraham a un cambio total y Dios nos llama a nosotros a tratar de tener el carácter de su Hijo Jesús. ¿Cuál es el error de la iglesia de hoy día hablando del carácter? Hablo de la iglesia en general, ¿ya? Siempre hay excepciones, siempre hay gente que está alineada con Dios, hay iglesias tremendas, hay cristianos tremendos, hay cristianas tremendas. Hecha esta aclaración, vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál es el error de la iglesia hoy? Voy a poner el caso chileno, uno lo escucha frecuentemente. Vamos a tomar, por ejemplo, Chile para Cristo. ¿Es malo? No, buenísimo. Sería una tremenda bendición, un anhelo de muchos, por muchos años, que Chile sea para Cristo. Pero el Señor nos dice primero, mira, antes de conquistar Chile para Cristo, es necesario que primero conquistes tu boca, es necesario que segundo conquistes tu sexualidad, es necesario que tercero controles tu carácter y es necesario que cuarto honres a tu padre y a tu madre. Mira qué impresionante. Y cuando tú logres esas cosas, va a cambiar todo tu entorno. Es más, puede cambiar tu país y efectivamente podemos pensar en un Chile para Cristo. Pero primero hay batallas que tienen que ser tuyas, que tienen que ser mías y que muchas veces fracasamos porque no perseveramos, sabiendo que las cosas están mal, sabiendo que nuestro carácter está haciendo estragos en nuestra familia, sabiendo que nuestra boca nos traiciona, sabiendo que caemos en, errores en cuanto a nuestra sexualidad eh, y queremos que el reino de Dios eh, sea en todo nuestro país. No es así, querido hermano, querida hermana. Hay batallas que primero tienes que pelear tú. Tienes que pelear esa batalla en tu intimidad. Tienes que tener dominio propio. Tienes que controlar tu boca. Tienes que controlar tu sexualidad. Tienes que controlar tu carácter. Tienes que honrar a padre y madre. Aunque tu padre y madre no sean cristianos, tienes que honrarlos. Y entras en la legalidad con que Dios se mueve. Y te aseguro que si tú cumples estas de muchas cosas que tenemos que ganar nosotros como batallas personales, las cosas van a ir cambiando. Vas a cambiar tú y va a cambiar tu entorno. Entonces, pasamos al segundo punto, ¿cierto? Una familia ordenada. ¿Cuál era el primer punto para recordarle, ¿cierto?
cómo comienza el gobierno de Dios en la tierra, hombres y mujeres con dominio propio. Segundo, con una familia ordenada. Seguimos con Abraham. Cuando Dios encuentra a alguien con dominio propio, lo lleva a multiplicar el orden de Dios en otros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios ama a la familia y Satanás odia a la familia. Entonces el enemigo quiere destruir los propósitos de Dios en tu familia y Dios quiere levantar guerreros que defiendan la familia. Por eso Dios dice de Abraham, no lo busques, anótalo, Génesis 18:19. Dios dice de Abraham, porque yo sé que Abraham, ¿cierto?, mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Tremendo, tremendo. Gracias, Señor, por su palabra. Entonces, ahora sí profundizo para hacer un resumen. Dios escogió a Abraham para, primero, salga de su tierra, ¿ya? Y que se produzca un cambio físico donde las cosas partan de nuevo y no traigan a la memoria las cosas pasadas. Es decir, si tú vives en un lugar donde toda la vida ha habido desgracia, toda la vida ese lugar te trae malos recuerdos, eh, vistes cosas que nunca deberías haber visto. Entonces, por eso Dios escoge a Abraham y le dice, sal de tu tierra. ¿Por qué? Dios quería que se produjera un cambio físico donde las cosas partan de nuevo y no traigan a la memoria las cosas pasadas, y eso es lo que dije antes, donde se produce el cambio físico. Segundo, sal de deja tu parentela. ¿A qué se refiere con que salga de su parentela? A que no copie las conductas y las costumbres que alejan a las personas de Dios. Eh, y esto para mí es muy importante en cuanto a mi experiencia. Puede que otros pastores tengan otra experiencia, pero ese punto para mí yo diría que es el más importante en cuanto a la experiencia que tengo como pastor, porque esta condición hace que muchos cristianos no sigan en la fe, porque es más importante eh, copiar las conductas y las costumbres que traes. Es decir, pues en el caso mío, yo me convertí cuando tenía cerca de 25 años, eh, y claramente para poder servir a Cristo, eh, primeramente tuve que reconocer que pese a que amaba a toda mi familia, había cosas en mi familia que eran errores que eran anti Dios. Y no era porque ellos fueran malos, era porque simplemente no se había cruzado Cristo en el camino todavía. Y cuando llegó Cristo, puedo decir hoy día con mucho gozo que la mayoría de nuestra familia se fue convirtiendo con el paso de los años, y eso es maravilloso, pero sí puedo reconocer que es una lucha fundamental para el cristiano. ¿Por qué? Porque inmediatamente viene las costumbres familiares, y la familia va a tratar, si es una familia, por ejemplo, eh, si es una familia, por ejemplo, donde estaban acostumbrados a que después de almorzar se quedara, estoy hablando, no estoy poniendo ningún ejemplo, ni el mío ni el de nadie de ustedes, es una familia que vive en cualquier lugar del mundo, y una persona conoció a Cristo, pero resulta que la familia tiene la tradición que después del almuerzo empezaban a tener la convivencia, la sobremesa, y en la sobremesa esa sobremesa empezaba a las 3 de la tarde y terminaba a la 1 de la mañana, después de haber bebido mucho alcohol, muchas botellas de licor, y todos se iban prácticamente en estado de alcoholismo. Entonces, cuando esta persona que viene se convierte a Cristo, y empieza a, el resto de la familia empieza a ver que esa familia, que esa mujer o ese hombre está diciendo, ¿sabes qué? Tenemos que empezar a medirnos, podemos acompañar el almuerzo con un vino, y si alguien después se quiere tomar algo, creo que hasta ahí debería llegar, no es bueno beber más de la cuenta.
la familia inmediatamente va a empezar a ponerle la máquina a estas personas con el tema de que aquí hay una costumbre familiar que viene de muchos años, viene de nuestros antepasados. ¿Y quién eres tú para venir a dar instrucciones nuevas? Entonces, en base a ese ejemplo voy a poner solamente ese en honor al tiempo. Podría hablar horas de ejemplos que uno puede sacar de la vivencia propia y de la vivencia que ha pasado por muchas iglesias. Cuando Dios le dice a Abraham que deje la parentela, que salga de su parentela, se refiere a que no copie las conductas y las costumbres que alejan a las personas de Dios. Ese es el resumen. Lo voy a leer de nuevo para que se entienda bien. Salga de la parentela y no copie las conductas y las costumbres que alejan a las personas de Dios. Y ese es el cambio cultural. Y en mi opinión es lo que aleja a muchos cristianos que parten bien, que parten siguiendo a Dios, pero cuando viene y una iglesia sana expone todo el Evangelio, y no solamente el Evangelio que es rico predicar y que le gusta a la gente oír, sino que expone todo el Evangelio. Y exponer todo el Evangelio es a veces decir cosas que no le gustan a las personas. Y cuando se produce eso, estas personas dicen, no, yo prefiero salir de acá y seguir tranquilo y seguir copiando todas estas costumbres familiares. Y finalmente, eh, para terminar el punto 2, es por eso que dice que tenemos que tener primeramente a Dios. En el orden de las cosas está Dios y después viene la familia y después viene la iglesia. Ojo, Dios, la familia y la iglesia. Si tú cambias el orden, eh, las cosas no van a funcionar. Ese orden no se puede cambiar. El tema es que cuando hay familias con muchas costumbres arraigadas y esa familia dice, está bien, tú te convertiste, está bien, yo me convertí, pero primero está la familia, ahí hay un error. Y que mucha gente no quiere escuchar, pero que el pastor tiene que decirlo. Primero es Dios y tu relación con Dios, porque lo que te salva es Cristo, no te va a salvar tu familia, ni a mí me va a salvar mi familia, a ti te salva Cristo y el único que fue a la cruz fue Cristo. Por eso cuando hay que ordenar las cosas está primero Dios, después la familia y después la iglesia. Ese es el orden. Y tercero, le dice, sal de la casa de sus padres. ¿Y a qué se refiere? A que se produzca el cambio genético y sea como Cristo, es decir, un cambio genético. Esas son las lecciones del mensaje de hoy día. Entonces Dios necesitaba preparar a Abraham para que tenga dominio propio y que esté preparado para la obra. Para que Abraham primero ordene su casa y se aplique lo que le llaman la ley de lo primero. ¿Cuál es la ley de lo primero? Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Si cada familia tiene la ley de lo primero, créame, amado o amada, que las cosas funcionarían de una forma distinta. Lo repito, ¿cuál es la ley de lo primero? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Amado, amada, Dios te escogió a ti. Sí, a ti, tú que estás escuchando. ¿Para qué? Para que ordenes tu casa. Eh, y el ordenar tu casa significa que, y aquí hay otro tema que lo voy a tocar, aunque es un tema conflictivo. eh, Hay un tema importante que ordenar la casa no significa solamente leer la Biblia, porque si no ahí yo aplico la ley Arjona. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? ¿Es malo leer la Biblia todo el día? No, no es malo, es bueno, pero tenemos que leer la Biblia, obviamente, todos los días, sí, perfecto, pero después de cumplir las obligaciones. Me voy a poner yo como ejemplo. Si yo mañana mi esposa me dice, sabes, Luis, no hay plata para nada, y yo le digo, bueno, yo estoy leyendo la Biblia, la estoy leyendo todo el día, ¿y qué vamos a comer? Bueno, ¿y qué me importa a mí? Pues Dios tendrá que proveer, pero yo no puedo salir a trabajar porque no tengo tiempo para trabajar. No sé si te das cuenta, estoy leyendo la Biblia, estoy desarrollando, hoy día me toca estudiar Primera de Timoteo.
Y cuando mañana me dice, Luis, ¿vas a trabajar hoy día? No, hoy día me toca segunda de Timoteo. Entonces el vecino va a decir, este compadre es un flojo y se están parando en la Biblia y va a tener razón el vecino. No, quiero explicarme. Eh, ¿Sabes? ¿Hay que leer la Biblia todos los días? ¿Todos los días? Sí. Pero también es importante que tu vida, tu entorno lea, que tu entorno, nuestro entorno, lea en tu vida y lea en mi vida lo que nosotros somos en Cristo. Puedo poner mi experiencia nuevamente de muchos años en Cristo, muchos años en Cristo. He pasado por muchas iglesias y llevo varios años de pastor. Y fíjate que mi experiencia me dice y me demuestra que muchos hombres con conocimiento, por lo menos en mi vida, estoy hablando de mi experiencia, no estoy hablando, quizás tu experiencia es distinta, estoy hablando de mi experiencia, los hombres más eruditos en la palabra que yo conocí fueron pésimos ejemplos para mi vida, pésimos ejemplos. Pésimos ejemplos, no estoy dando nombres, por lo tanto estoy dando un diagnóstico, no estoy siendo cagüinero, estoy dando un diagnóstico. Los hombres con mayor conocimiento de la palabra de Dios que yo conocí durante mis largos años como cristiano fueron un pésimo ejemplo cuando yo trataba de leer sus vidas. Es decir, si bien sus mentes estaban cargadas de mucho conocimiento por leer la Biblia muchas veces y por hablar, podían hablar todo el día de Dios y se sabían de memoria todos los versículos, pero cuando tú tratabas de leer su vida, ¿qué nos podía entregar su vida? Fíjate que no había nada que leer, nada que leer. Entonces también por eso es importante lo que te estoy tratando de decir ahora. Dios te escogió a ti para que ordenes tu casa, literalmente, para que ordenes tu casa, para que dediques tiempo a tu esposo, para que dediques tiempo a tu esposa, que dediques tiempo a tus padres, para que dediques tiempo a tus hijos y a tus hijas, para que ellos puedan ver en ti el amor que Dios tiene, para que ellos puedan ver en ti que tú estás conectado con Dios. Dios te llama a hacer una pausa dentro de todas tus actividades y esa pausa es invertir tiempo en las personas que Dios puso a tu lado. ¿Cómo estás, esposo? ¿Cómo estás, esposa? Una llamada telefónica. ¿Cómo va tu día, hijo? ¿Cómo va tu día, hija? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana, en la fe? Y puedo profundizar más. ¿Por qué te quieres ir a las naciones? Porque también en los años en la iglesia hay muchos que no, yo quiero partir a las naciones. ¿Está bien partir a las naciones? Sí, está bien. Pero ¿por qué no impactas primero a los que tienes al lado? Y cuando estés ahí, esas mismas personas te van a impulsar. Anda, anda, porque mucha gente va a aprender de ti, porque realmente tu vida es tremenda y qué rico es. Y usted va a compartir conmigo cuando te encuentras con una persona que está en una relación profunda con el Señor, porque basta que esa persona te llame por teléfono para que tú puedas sentir el amor del Señor. Basta que esta persona te pregunte cómo estás para que puedas sentir en sus palabras el amor del Señor. Por lo tanto, no esperes hijos sirviendo a Dios si tú nunca priorizas las cosas de Dios, ¿ya? Por eso siempre la principal tarea es uno, el principal responsable de lo que está pasando en mi casa soy yo. Y el principal responsable o la principal responsable de lo que ocurre en tu casa eres tú, ¿ya? El enemigo quiere desordenar la imagen de Dios en cada hogar. El enemigo quiere que vivamos con caretas y máscaras como lo hace el mundo. El mundo se pone caretas, el mundo se pone máscaras y salen en las fotos y son todas familias felices cuando eso es una mentira. Cuando es una mentira, cuando hay maridos que engañan a sus esposas y esposas que engañan a sus esposos
y después sale en la foto de Instagram, la foto familiar y todos se ven bonitos y uno dice, esa es la familia ideal. No, no es la familia ideal. Iglesia, padre, tus hijos no necesitan tu plata, tus hijos necesitan tu tiempo. Tu esposa no necesita tu plata, tu esposa necesita tu tiempo. Tu tiempo, tu tiempo. Lo que más está atacando hoy día el enemigo es quitando el tiempo. La gente está vuelta loca en la pandemia viendo cómo invertir el tiempo. ¿En dónde me meto para invertir el tiempo? Métete a hablar con tu hija, métete a hablar con tu hijo, métete a hablar con tu nieta, con tu nieto, con tu padre, con tu madre. Pero lleva a Cristo. Nosotros estamos llamados a marcar una diferencia en medio de una pandemia mundial y aun cuando no sabemos cómo va a finalizar esta historia. Por eso la importancia de este sermón, salvando a tu familia. Dios necesita salvar a la familia y termino brevemente con el punto número 3. Se necesita, ¿cierto?, una iglesia que establezca el reino, una iglesia que establezca el reino y para eso necesitamos los dos puntos anteriores, hombres y mujeres con dominio propio, hombres y mujeres que ordenen su casa y el tercer punto, ¿cierto?, una iglesia que establezca el reino. Y para establecer el reino, ¿qué necesitamos? Volver al primer amor con Dios, estar alineados con Dios, venir ante el Señor con humildad, perdonar, tener la capacidad de perdonar. Cuando yo tengo falta de perdón, no me puedo mover en la legalidad del Señor, porque, porque a Dios le plació así. Yo tengo que estar a cuentas con las personas para poder servir a Dios. No puedo caminar sirviendo a Dios si, por ejemplo, si yo no honro a mis padres. No puedo caminar sirviendo a Dios si yo no he perdonado a alguien de mi familia o no he perdonado, estoy poniendo lo más grave, o a alguien de mi familia espiritual. No puedo, no puedo. ¿Ya? El infierno trabaja para que ojalá cada día recordemos las cosas que nos dañaron. Así se mueven las tinieblas. Por eso la palabra esta mañana nos llama a no acordarnos de las cosas pasadas. Y Dios nos da autoridad para establecer el reino, ¿ya? ¿Para qué? Para que el enemigo no nos llene de afanes. Los afanes están consumiendo al mundo y están consumiendo a la iglesia. Dios nos da la autoridad para establecer el reino. Establece con fe en tu casa. Señor, yo establezco tu reino en mi casa. Padre, vive tú aquí, tú gobierna en cada centímetro de este hogar. Cada centímetro de este hogar es tuyo. Que tu voluntad se haga, Padre, en la vida de cada uno de quienes habitamos este lugar. Pero el enemigo nos, como decía el apóstol Pablo, el enemigo nos hechiza y nos encanta con las cosas del mundo. Concluyo, primera de Juan 5, versos 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, no el que tiene esta religión. No es así. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es así de simple el Evangelio. Muchas veces nos complicamos, pero es así de simple. Si tú estás mirando este sermón, si tú escuchaste este sermón y no has recibido a Cristo, no te invitamos a caminar en una religión. No, nosotros como iglesia te invitamos a que tú tengas una relación personal con Dios. ¿Cómo se consigue una relación personal con Dios? Como la palabra lo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, dice Romanos, ni un justo, ni un justo. Lo que pasa es que nos creemos justos, pero la Biblia es la verdad. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Por eso la única solución es que tú invites a Cristo. Y no es si tú eres católico o eres evangélico. La solución es que tú invites a Cristo a tu corazón. ¿Y cómo se invita a Cristo a tu corazón?
con una oración de fe, con convicción. Si hay algún inconverso que está, tú puedes orar: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de toda mi vida pasada que he caminado sin ti, te doy gracias por haber escuchado una palabra, Señor, por haber escuchado un sermón, Padre, y yo quiero ser tu hijo. Yo te invito a ser el Señor de mi vida, yo te invito y te acepto a ser el Salvador de mi vida. Ven a morar en mí, amado Espíritu Santo. Padre, perdona todos mis pecados, me arrepiento de todos mis pecados. Tomo el sacrificio de la cruz de Cristo para mí, que no sea en vano el sacrificio de Cristo, y me comprometo a cambiar, me comprometo a seguirte, me comprometo a que tú seas quien gobierne mi corazón y no yo. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y deja, hermano, que sea el Espíritu Santo que te guíe en esa oración, pero son tiempos peligrosos, son tiempos donde tú necesitas hacer una oración de fe, porque la palabra así lo dice, que tenemos que confesarlo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, confesar con la boca y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el mensaje de hoy, amada iglesia. Que el Señor te bendiga, que tengas una buena semana y nos vemos el próximo domingo en un culto virtual, si el Señor así lo permite, con amor en Cristo, Pastor Luis.